¿Estás luchando esta noche con un dolor que no entiendes? Tal vez es una ansiedad profunda que roe su paz, una confusión sobre por qué enfrenta esta prueba específica, o el peso aplastante de sentirse mal entendida y solo. Has rezado, has leído la Biblia, te has aferrado a la fe, pero el dolor persiste. Esto no es coincidencia. La guerra espiritual que estás perdurando, el dolor específico que se ha acostumbrado a tu alma, no es aleatorio. Es una señal, un indicador divino de Dios mismo. Durante demasiado tiempo hemos malinterpretado el sufrimiento, viéndolo solo como castigo o prueba de fracaso. Pero esta noche presentaré verdades ocultas de las Escrituras, revelaciones sobre la naturaleza misma de su dolor, mostrándole cómo Dios, en su sabiduría infinita y amor a través de Jesucristo, está usando estas mismas pruebas para forjar algo magnífico dentro de usted, preparándolo para un destino mucho más grande de lo que puedes imaginar actualmente. Tu dolor no es prueba de abandono, es evidencia de preparación divina. Profundicemos en estas señales divinas. La Biblia está repleta de relatos de individuos cuyo mayor crecimiento y preparación llegaron a través de intensos períodos de sufrimiento. Este no es un giro cruel del destino, es la mano magistral de Dios en el trabajo, dando forma a arcilla en los vasos de honor. El dolor no es el final, es el crisol. Considere el primer tipo de dolor que quiero resaltar, el dolor del aislamiento y la soledad. ¿Alguna vez te has sentido completamente solo, separado de tus sistemas de soporte habituales, incluso de aquellos que deberían entenderte más? Este profundo sentido de soledad, mientras agoniza al alma, puede ser una señal profunda. Dios a menudo aísla a las personas que está preparando para un propósito único y establecido. Piense en Joseph, arrojado a un pozo, luego se vende a la esclavitud y finalmente encarcelado, solo y olvidado. Génesis 39, 20-21 nos dice: «Y el maestro de José lo llevó y lo puso en la prisión, el lugar donde los prisioneros del rey estaban confinados, y él estaba allí en prisión. Pero el Señor estaba con Joseph, y le mostró un amor firme, y le dio favor a la vista del arquero de la prisión». Incluso de forma aislada, Dios estaba con él, desarrollando su carácter, enseñándole dependencia solo de él, preparándolo para gobernar una nación. Moisés pasó 40 años en el desierto, atendiendo ovejas, lejos de las comodidades y complejidades de la corte de Faraón, antes de que Dios lo llamara desde el arbusto ardiente. Juan el Bautista estuvo en el desierto hasta que comenzó su ministerio público. Lucas 1:80. Este dolor de aislamiento elimina la dependencia de la conexión humana y te obliga a una dependencia más profunda e íntima de Dios. Es en los lugares tranquilos y solitarios que Dios puede hablar más claramente, refinando su espíritu y construyendo la fortaleza interior requerida para la gran tarea para la que le está preparando. Tu fe se prueba y se fortalece cuando todo lo que tienes es Dios. El segundo tipo de dolor es el dolor del malentendido y el rechazo. Esto corta profundamente porque a menudo proviene de personas de las que esperaba aceptar, familiares, amigos o compañeros de creyentes. Cuando sus motivos son cuestionados, sus acciones se malinterpretan o simplemente se deja de lado, la herida puede ser inmensa. Sin embargo, este es un dolor que todo profeta en la Biblia experimentó, y más significativamente, Jesucristo mismo soportó el rechazo de su propia gente y, en última instancia, el abandono en la cruz. Juan 1:11 dice: «Llegó a su cuenta, y su propia gente no lo recibió». El mundo, e incluso los sistemas religiosos de la época, no entendieron su propósito divino. Cuando te enfrentas a este dolor, puede ser Dios preparándote para mantenerte firme en su verdad, independientemente de la opinión popular o la aprobación humana. Te enseña que tu validación no proviene de las personas, sino de Dios solo. Te separa de la necesidad de conformarse y capacitarte para caminar por un camino definido por la llamada divina, no la aceptación humana. Este dolor purifica sus motivos, asegurándose de que sirvas a Dios y persigue su propósito, incluso cuando los otros malinterpretados o vilipendiados, tal como lo hicieron Jesucristo. Aumenta la resiliencia y solidifica su identidad en Dios, lo que lo hace menos susceptible a las arenas cambiantes de la opinión humana.
Esto profundiza tu fe en el amor inquebrantable y la aceptación de Dios. El tercer tipo de dolor es el dolor de esperar y retrasar la promesa. Tienes un sueño, una visión, una promesa de Dios, pero no parece estar sucediendo nada. Pasan los años, las circunstancias parecen contradictorias, y el silencio del cielo se siente ensordecedor. Esta espera es una forma de dolor, una tensión agonizante entre lo que crees que Dios ha hablado y la realidad actual. Piense en Abraham, quien esperó décadas para el hijo que Dios le prometió. Génesis 15, 4, 6. Piense en David, ungido a king cuando era joven, pero pasó años corriendo por su vida de Saúl antes de finalmente sentarse en el trono. Este dolor de espera es crucial para desarrollar paciencia, perseverancia y fe inquebrantable. Hebreos 6:15 nos cuenta sobre Abraham, y así Abraham, después de haber esperado pacientemente, obtuvo la promesa. La espera elimina nuestra autosuficiencia y nuestra necesidad de gratificación inmediata. Nos obliga a confiar en el momento de Dios y su proceso, incluso cuando no podemos ver el final. Construye músculo espiritual, preparándonos para manejar el peso de la promesa cuando finalmente llega. Dios no está retrasando la promesa de frustrarte. Está usando la espera para madurarlo, para profundizar su dependencia de Él, y para asegurarse de que cuando llegue el avance, está completamente preparado para administrar la bendición y cumplir con el propósito que tiene para usted. Tu fe se forja en el fuego de la espera. El cuarto tipo de dolor es el dolor de quitar o la pérdida. Esto puede manifestarse como la pérdida de la salud, un trabajo, seguridad financiera, relaciones o incluso aspectos de su identidad que apreció. Cuando las cosas en las que confías se han ido de repente, parece que tu mundo se está desmoronando. La Biblia nos muestra trabajo, que perdió todo, sus hijos, su riqueza, su salud e incluso el apoyo de sus amigos. Job 1:21 registra su respuesta. Desnudo vine del vientre de mi madre, y desnudo volveré. El Señor dio, y el Señor se ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Este dolor es Dios revelando en qué has puesto tu máxima confianza. Cuando todo lo demás se quita, te quedas solo con Dios. Este dolor le enseña que la verdadera seguridad e identidad no se encuentran en cosas externas, sino en su relación con Dios a través de Jesucristo. Purifica su corazón, elimina ídolos y distracciones, y lo prepara para un propósito que se basa en realidades eternas, no en circunstancias temporales. Te enseña la satisfacción y la dependencia de la provisión de Dios en su forma más simple. Este despojo a menudo es necesario para dejar espacio para algo mucho mayor, algo eternamente significativo, por lo que Dios te está preparando. Es en el vacío que Dios puede llenarte con su plenitud. Este proceso a menudo requiere un ejercicio radical de fe. El quinto tipo de dolor es el dolor del conflicto interno y la guerra espiritual. Este es el campo de batalla dentro de su propia mente y espíritu. Lucha con una tentación persistente, duda paralizante, ansiedad abrumadora o sentimiento bajo un ataque espiritual constante. Este dolor es quizás el más íntimo, como sucede en los lugares ocultos de tu alma. El apóstol Pablo habló de esta lucha en Romanos 7, describiendo el conflicto entre su deseo de hacer el bien y la presencia de pecado que guerra dentro de él. Romanos 7, 15, 19. También habló de una espina en la carne, una aflicción persistente que lo mantuvo humilde y dependiente de la gracia de Dios. 2 Corintios 12, 7, 10. Este dolor interno, aunque angustiante, es Dios que te prepara para una comprensión más profunda de la gracia y la dependencia del Espíritu Santo. Te enseña humildad, evitando que el orgullo se arraiga cuando Dios comienza a usarte poderosamente. Refina tu discernimiento, enseñándote a reconocer las estrategias del enemigo y confiar únicamente en el poder de Dios a través de Jesucristo para la victoria. Este dolor te prepara para ministrar a otros que luchan con batallas similares porque entiendes el terreno. Te obliga a apoyarte en la fuerza de Dios, confesar tu debilidad y experimentar su poder se hizo perfecto en esa misma debilidad, como aprendió Pablo. Es en este campo de batalla interno donde Dios construye una inmensa fortaleza espiritual y una fe inquebrantable.
La Biblia es tu arma en esta guerra. Estos 5 tipos de dolor, aislamiento, malentendido, espera, pérdida y conflicto interno, no son acontecimientos aleatorios. Son herramientas decididas en manos de un Dios amoroso. Son señales de que está trabajando, que te está preparando para algo significativo. No son castigos por fracaso, sino procesos para la purificación y preparación. Cada dolor, cada lágrima, cada lucha se está tejiendo en un gran tapiz de propósito que solo Dios puede ver en su totalidad en este momento. Comprender esta verdad, arraigada en la Biblia, puede transformar su perspectiva sobre el sufrimiento. En lugar de preguntar, ¿por qué esto está sucediendo para yo? Puedes comenzar a preguntar, Dios, ¿qué estás construyendo en mí a través de esto? Cambia el enfoque del dolor en sí a la mano decidida de Dios detrás de él. Le permite soportar con esperanza, sabiendo que la aflicción actual es temporal y tiene un diseño divino. Esta comprensión alimenta tu fe y te ayuda a ver la mano de Jesucristo, guiándote a través de los valles más oscuros. No estás simplemente sufriendo, estás siendo formado soberanamente por Dios por su gloria eterna y por tu mejor bien. El dolor es un requisito previo para el poder que Dios pretende fluir a través de ti. Es una parte necesaria del proceso de formación. Cuando sienta el aguijón de estos dolores específicos, recuerde que no son signos de abandono, sino indicadores de elevación. Dios te está preparando. Él te está equipando. Él te está moldeando en la persona que necesitas para caminar en la plenitud del destino que ordenó para ti antes de que nacieras. Su sufrimiento actual es temporal, pero el propósito que Dios te está preparando es eterno. Es a través de este proceso que su fe se prueba, refina y finalmente se fortalece. Las Escrituras nos aseguran que Dios trabaja todas las cosas para el bien de quienes lo aman y son llamados de acuerdo con su propósito. Romanos 8:28. Esto incluye el dolor. La Biblia es nuestra guía para comprender este proceso divino. Jesucristo caminó por este camino de sufrimiento y preparación, dando el último ejemplo de cómo el dolor puede conducir a una gloria y un propósito incomparables. Su dolor es el campo de entrenamiento para su vocación. Es el desierto donde Dios habla, el crisol donde se forja el carácter, el campo de batalla donde se demuestra la fe. Es doloroso, sí, pero también es terreno sagrado, porque Dios está presente en él, trabajando activamente para transformar su dolor en un propósito. Piensa en David, un joven pastor, ungido por Dios para ser rey, pero inicialmente rechazado por su propio padre, cuando Samuel vino a buscar el elegido. 1 Samuel 16, 6-11. Sus hermanos lo despidieron, dejándolo en los campos mientras iban a la guerra y recibieron reconocimiento. Incluso después de ser ungido, enfrentó años de rechazo y persecución del rey Saúl, quien buscó activamente su vida. David se vio obligado a huir, a vivir en cuevas, a fingir locura, vivir entre los enemigos. Esto fue profundo y repetido rechazo. Pero fue en estos años de rechazo, huyendo de Saúl, que David aprendió a depender completamente de Dios. Aprendió a liderar una banda de marginados, a desarrollar la estrategia militar y, lo más importante, desarrolló la fe íntima e inquebrantable que definió su relación con Dios, como se ve en los salmos que escribió durante este período, por ejemplo, Salmo 34, Salmo 57. El rechazo no fue un desvío. Era el campo de entrenamiento para el rey. Lo humedeció, le enseñó compasión por el daño y refinó su personaje antes de sentarse en el trono. Dios usó el dolor del rechazo para preparar a David para la inmensa responsabilidad de liderar una nación. Considere a Joseph, otro poderoso ejemplo de la Biblia. Era el hijo favorecido, dado una capa de muchos colores, pero sus hermanos lo molestaban profundamente. Su rechazo fue más allá del despido. Condujo a la traición y la violencia. Conspiraron contra él, lo arrojaron a un pozo y luego lo vendieron a la esclavitud. Génesis 37. Imagine el trauma, la sensación de abandono total por parte de aquellos que deberían haberlo amado y protegido. Su viaje de rechazo continuó en Egipto cuando la esposa de Potifar lo acusó falsamente, lo que llevó a su encarcelamiento. Génesis 39. De nuevo, rechazo y traición.
Sin embargo, a lo largo de estas pruebas, la Escritura nos dice que el Señor estaba con José. Génesis 39, 2, 39, 21. En el pozo, en la esclavitud, en la prisión, Dios estaba activamente presente, trabajando. Estos años de sufrimiento y rechazo no fueron desperdiciados. En la esclavitud, Joseph aprendió a administrar un hogar. En prisión, aprendió a administrar a los reclusos y administrar asuntos. Aprendió la paciencia, la resistencia y cómo confiar en el momento y la providencia de Dios, incluso cuando las circunstancias eran sombrías. Él perfeccionó sus habilidades administrativas y de liderazgo. Su fe se mantuvo fuerte, su integridad intacta. Dios usó todas las instancias de rechazo y dificultad para eliminar cualquier arrogancia potencial de ser el hijo favorecido y cultivar la sabiduría, la humildad y la dependencia de Dios requerido para gobernar una nación. El rechazo de sus hermanos fue el catalizador que lo envió a Egipto, posicionándolo precisamente donde Dios necesitaba que eventualmente salvara a su familia y toda una región de la hambruna. Su historia, registrada en la Biblia, es un testimonio profundo de la capacidad de Dios para convertir el daño previsto en el bien final. Génesis 50:20. Estas historias no son incidentes aislados, ilustran un patrón encontrado en toda la Biblia. Dios a menudo selecciona y prepara a las personas a través de experiencias de dolor y rechazo. ¿Por qué? Porque el rechazo a menudo crea el espacio necesario para la dependencia divina. Cuando las personas lo rechazan, se ve obligado a mirar más allá de la aprobación y validación humana. Eres conducido a los brazos de Dios. Esta ruptura puede ser el terreno donde florece la fe auténtica. Te enseña que tu valor no está definido por lo que otros piensan o hacen a ti, sino por quien Dios dice que eres. Aumenta la resiliencia y una confianza profunda e inquebrantable en el amor inagotable y el plan soberano de Dios. El dolor del rechazo también revela los motivos del corazón. Puede exponer áreas de orgullo, inseguridad o una necesidad de afirmación externa que necesiten ser entregadas a Dios. A través de este fuego refinado, Dios purifica motivos y fortalece el carácter. Es incómodo, profundamente, pero es parte del proceso de elaboración divino. Así como un alfarero debe aplicar el calor a la arcilla para que sea fuerte y duradero, Dios usa el calor de la aflicción y el rechazo para hacernos adecuados para el propósito que tiene para nosotros. La Biblia está llena de ejemplos de Dios eligiendo los pasados por alto, los rechazados, los aparentemente no calificados, y los equipan poderosamente después de un periodo de prueba y preparación. Piense en Moisés, rechazado inicialmente por su propia gente, Éxodo 2:14, y obligado a huir al desierto durante 40 años, donde Dios lo conoció en el arbusto ardiente. Piense en los apóstoles, muchos de los cuales eran pescadores comunes o coleccionistas de impuestos, pasados por alto por la élite religiosa, pero elegido por Jesucristo para construir su iglesia. Incluso Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, experimentó un profundo rechazo. Isaías profetizó que sería despreciado y rechazado por la humanidad, un hombre de sufrimiento y familiarizado con el dolor. Como alguien de quien las personas esconden sus rostros, fue despreciado y lo mantuvimos en baja estima. Isaías 53:3. Su propio pueblo, los líderes religiosos y en última instancia el mundo lo rechazó, lo que llevó a la cruz. Sin embargo, fue a través de este acto final de rechazo y sufrimiento que Dios logró la redención de la humanidad. El rechazo de Jesucristo no fue el final. Era el camino necesario para la resurrección, la ascensión y la victoria final. Él entiende el dolor del rechazo íntimamente, habiéndolo experimentado por completo. Hebreos 4:15. Debido a que sufrió rechazo, puede empatizar con nuestro dolor y ofrecernos consuelo y fuerza. Cuando experimenta el dolor del rechazo, es crucial anclar su fe en la verdad de la Biblia. No interprete sus circunstancias únicamente a través de la lente de la perspectiva humana o los valores mundanos. El mundo dice que el rechazo significa que no eres lo suficientemente bueno, no querido, un fracaso. La Biblia, sin embargo, nos muestra que el rechazo, en la economía de Dios, puede ser una poderosa señal de que está en un camino de selección y preparación divina. Es un llamado para apoyarse más en Dios,
buscar su aprobación por encima de todos los demás y confiar en que está orquestando sus pasos, incluso los dolorosos. Tu valor es establecido por el amor de Dios, no por la aceptación humana. Tu identidad está en Jesucristo, no en lo que otros te dicen o te hacen. Esta perspectiva divina no disminuye el dolor del rechazo. El dolor es real y debe ser reconocido, pero lo refuerza, dándole significado y propósito. Transforma una experiencia potencialmente destructiva en una constructiva. Te permite moverte por el dolor con esperanza, sabiendo que Dios está trabajando soberanamente en todas las cosas por tu bien y su gloria. Tu fe no es solo una creencia en Dios, es confianza activa en el plan y el carácter de Dios, especialmente cuando ese plan implica sufrimiento y rechazo. La Biblia nos enseña que la perseverancia a través de las pruebas construye carácter, y el carácter produce esperanza. Romanos 5, 3, 4. El rechazo es una de esas pruebas que pueden dar forma profundamente al carácter y profundizar nuestra esperanza en Dios. Se quita las dependencias falsas y nos obliga a enfrentar nuestra verdadera fuente de fuerza. Cuando el apoyo humano falla, el apoyo divino se demuestra confiable. Además, la experiencia del rechazo puede cultivar la empatía y la compasión. Aquellos que han sentido profundamente el aguijón de ser no deseados o despedidos, a menudo están mejor equipados para comprender y ministrar a otros que están sufriendo. Dios a menudo usa nuestras heridas pasadas para hacernos vasos efectivos de su curación y comodidad en la vida de los demás. Su temporada de rechazo podría estar preparándolo para caminar junto a otra persona en su dolor futuro, ofreciendo consuelo porque conoce el camino usted mismo. Esto es parte de la naturaleza redentora de la obra de Dios. No solo cura nuestras heridas, a menudo los usa para sus propósitos, lo que nos permite ministrar de nuestras propias experiencias transformadas. Esto requiere que la fe crea que Dios está redimiendo activamente su dolor por algo más grande que su propio viaje. Esto requiere que la fe crea que Dios está redimiendo activamente su dolor por algo más grande que solo su propio viaje, pero por el bien colectivo de su reino. La Biblia está llena de ejemplos de individuos que experimentaron un profundo rechazo o temporadas de intensa soledad que Dios solía formarlos en instrumentos de su voluntad. Considere a Joseph, rechazado por sus hermanos, arrojado a un pozo, vendido en esclavitud, encarcelado por cargos falsos. Este periodo de aislamiento y sufrimiento no fue el final, sino un pasaje necesario a través del cual Dios lo elevó a una posición en la que podía salvar a su familia y una nación. Sus años en prisión, un lugar de profunda soledad y probablemente sin que se sientan inauditados, refinaron su carácter y su dependencia de Dios. Su historia es un poderoso testimonio de cómo Dios puede usar incluso las experiencias más dolorosas de rechazo y aislamiento para un propósito redentor, lo que finalmente demuestra la fidelidad y la soberanía de Dios. La fe inquebrantable de Joseph, incluso frente a la repetida traición y abandono, es un modelo para nosotros. No dejó que sus circunstancias definieran su relación con Dios. En cambio, su relación con Dios lo sostuvo a través de sus circunstancias. Del mismo modo, el dolor de la soledad espiritual, ese sentimiento de ser inaudito incluso por Dios, puede llevarnos a una forma más profunda y honesta de oración y dependencia. Cuando sentimos que nuestras palabras están resonando en el vacío, nos obliga a enfrentar nuestras expectativas de Dios y tal vez aprender a escuchar con más atención. Quizás Dios no esté en silencio. Tal vez no hemos aprendido a percibir su comunicación en la tranquilidad o en los momentos difíciles. La Biblia nos muestra que Dios a menudo habla en la quietud, en una voz aún pequeña. Primera Reyes 19, 11, 12. No siempre en el terremoto o el fuego. La soledad espiritual puede ser el entorno donde nos sintonizamos más, con esta forma sutil pero profunda, que Dios se comunica. Quita el ruido de la validación externa y nos obliga al santuario interno de nuestro corazón, donde a menudo comienza la verdadera transformación. Esta temporada podría ser la invitación de Dios para depender únicamente de su presencia, no del sentimiento de su presencia, lo que requiere una fe madura y resistente. Jesucristo mismo experimentó una profunda soledad y rechazo en todo su ministerio terrenal.
Fue malentendido por su propia familia, rechazado por líderes religiosos y finalmente abandonado por muchos de sus seguidores. Su tiempo en el desierto antes de comenzar su ministerio público, Mateo 4, 1, 11, fue un período de intensa soledad, pruebas y preparación. Y quizás el ejemplo más conmovedor de sentirse inaudito, incluso por Dios, se encuentra en su grito de la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27, 46. Esto no era una falta de fe, sino la expresión cruda de soportar el peso del pecado del mundo y experimentar la aparición del Padre del pecado. Sin embargo, incluso en ese momento de soledad espiritual final, Jesucristo demostró una obediencia y confianza perfecta, conociendo su misión y la promesa de resurrección. Su experiencia valida nuestros sentimientos de aislamiento y sentirse inaudito, mostrándonos que incluso en los momentos más oscuros, Dios está presente y trabaja en su plan, aunque puede no sentirlo. Nos recuerda que el camino de seguir a Jesucristo a menudo implica experimentar aspectos de su propio sufrimiento, incluida la soledad y el rechazo. La Biblia retrata constantemente a Dios como íntimamente involucrado en la vida de su pueblo, incluso cuando se sienten más solos. El Salmo 139 habla de la omnipresencia de Dios. Está con nosotros donde quiera que vayamos, incluso en las profundidades o las alturas. Si tomo las alas de la mañana y hablo en las partes más altas del mar, incluso allí tu mano me llevará, y tu mano derecha me sostendrá. Salmo 139, 9-10. Esta verdad es un poderoso antídoto para el sentimiento de soledad espiritual. Nuestros sentimientos son reales y válidos, pero no siempre son la imagen completa de la realidad de Dios. La fe nos llama a confiar en el carácter y promesas de Dios, incluso cuando nuestros sentimientos los contradicen. Esto no se trata de negar el dolor, sino de anclarnos a la verdad de la presencia y el amor de Dios, como se revela en la Biblia y a través de Jesucristo. Aprender a navegar por la soledad espiritual implica varios aspectos clave. Primero, requiere paciencia. La transformación rara vez es instantánea. A menudo es un proceso lento y desplegado. Así como una semilla necesita tiempo en la tierra oscura para brotar, nuestro crecimiento espiritual más profundo a menudo ocurre en temporadas de oscuridad y soledad. En segundo lugar, requiere honestidad con Dios. Jesucristo fue brutalmente honesto en su oración en Getsémane, expresando su profundo deseo de que la copa pasara de él. Se nos anima a acercarnos al trono de Dios con audacia, dejar al descubierto nuestros corazones, incluidos nuestros sentimientos de soledad, dolor y ser inaudito. Hebreos 4:16. Dios puede manejar nuestras emociones crudas. En tercer lugar, requiere cambiar nuestro enfoque de lo que sentimos. Dios está haciendo o no haciendo. A lo que sabemos, Dios ha hecho y prometido en la Biblia. Sabemos que Dios nos ama. Juan 3:16. Sabemos que Él es para nosotros, no contra nosotros. Romanos 8:31. Sabemos que trabaja todas las cosas para nuestro bien. Romanos 8:28. Sabemos que Jesucristo intercede por nosotros. Romanos 8:34. Aferrarse a estas verdades objetivas alimenta nuestra fe cuando los sentimientos subjetivos son abrumadores. La soledad espiritual, aunque inicialmente dolorosa, puede convertirse en un espacio sagrado donde se purifica nuestra fe. Puede eliminar nuestra dependencia de la aprobación de los demás, en el éxito externo o incluso en los máximos emocionales en nuestra relación con Dios. Nos deja con lo esencial, Dios mismo. En este estado despojado, estamos más abiertos a escuchar su voz, no de la manera que esperamos, sino quizás en los susurros silenciosos, en los suaves empujones del Espíritu Santo, o a través de la verdad constante de la Biblia. Nos obliga a buscar a Dios por quien es, no solo por lo que puede hacer por nosotros o cómo nos hace sentir. Esta búsqueda de Dios por su propio bien es una marca de profunda madurez espiritual, cultivada precisamente en aquellos momentos en que su presencia se siente distante o su oído parece cerrado. El viaje a través de la soledad espiritual no está destinado a ser un estado permanente, sino un pasaje que conduce a una relación transformada con Dios y una mayor capacidad para ministrar a los demás. Moisés pasó 40 años en el desierto, un período de intensa soledad,
antes de que Dios lo llamara desde el arbusto ardiente y le confiara a Israel desde Egipto. Su tiempo a solas con Dios lo preparó para los inmensos desafíos por delante. Del mismo modo, el periodo anterior al ministerio público de Jesucristo estuvo marcado por la soledad y las pruebas. Estos ejemplos de la Biblia destacan que Dios usa temporadas de aislamiento no como castigo, sino como preparación. Son tiempos para una comunión más profunda. Refinan nuestra fe y nos equipan para los fines que Dios tiene para nosotros. El dolor de sentirse inaudito puede afilar nuestros sentidos espirituales, haciéndonos más alertas sobre las múltiples formas en que Dios se comunica y trabaja, a menudo invisible, detrás de escena. Nos enseña a esperar a Dios, confiar en su momento y reconocer que sus caminos son más altos que nuestros caminos. Isaías 55, 8-9. Nuestra fe no se mide por la ausencia de lucha o soledad, sino por nuestra capacidad de aferrarse a la verdad y el carácter de Dios incluso dentro de la lucha. Es en estos valles de la soledad que nuestras raíces crecen más profundamente, anclándonos firmemente en el amor y la fidelidad de Dios. Además, comprender que Jesucristo experimentó una profunda soledad nos permite acercarnos a Él con nuestro propio dolor, sabiendo que entiende. No es un sumo sacerdote que no puede simpatizar con nuestras debilidades, sino alguien que en todos los aspectos ha sido tentado como nosotros, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Esta verdad es increíblemente reconfortante en medio de sentirse sola o inaudita. Podemos derramar nuestros corazones a Jesucristo, seguro de que no solo escucha, sino que también comprende completamente la profundidad de nuestro aislamiento y dolor espiritual. Este entendimiento empático de Dios, encarnado en Jesucristo, puede comenzar a romper los muros de aislamiento que hemos construido, incluso contra Dios. Nos invita a una relación vulnerable y auténtica, donde no tenemos que fingir estar bien o tener todas las respuestas. Simplemente podemos ser nosotros mismos, con todas nuestras heridas y confusión, y encontrar aceptación y fuerza en su presencia, incluso cuando esa presencia se siente más por la fe que por el sentimiento. La Biblia enfatiza que Dios nunca se va o abandona a sus hijos. Hebreos 13:5. Nuestros sentimientos de abandono o soledad son a menudo un reflejo de nuestra percepción humana y nuestra comprensión limitada, no la retirada real de Dios. El desafío es alinear nuestros sentimientos con la verdad de Dios. Aquí es donde la disciplina de sumergirnos en la Biblia se vuelve crucial. Leer las promesas de Dios, estudiar la vida de figuras bíblicas que sufrieron pruebas similares y meditar sobre el carácter de Dios revelado en las Escrituras ayuda a recalibrar nuestra perspectiva. Nos recuerda que incluso en la soledad espiritual más profunda, estamos sostenidos por un amor inagotable y somos parte de una narrativa divina más grande que Dios está tejiendo. Nuestra temporada de soledad es un capítulo, no toda la historia. Y Dios, el autor, está usando este capítulo para nuestro bien final y su gloria. Este proceso requiere una fe activa, elegir creer lo que Dios dice sobre sí mismo y de nosotros, sobre lo que nuestras circunstancias o sentimientos podrían sugerir. Es un combate de lucha entre nuestra experiencia interna y la verdad externa de la palabra de Dios. El fuego refinado de la soledad espiritual quema impurezas en nuestros motivos y nos ayuda a discernir lo que realmente importa. ¿Servimos a Dios porque anhelamos la aprobación de la comunidad o porque lo amamos? ¿Persigamos disciplinas espirituales porque queremos un cierto sentimiento o porque queremos conocer más a Dios? La soledad elimina las capas superficiales y nos lleva cara a cara con el núcleo de nuestra fe. Puede exponer a los ídolos que ni siquiera nos dimos cuenta de que teníamos, tal vez una excesiva dependencia de la conexión humana o una dependencia de la actividad del ministerio para nuestro sentido de valor. En la tranquilidad, estas cosas se vuelven más claras y tenemos la oportunidad de arrepentirnos y reorientar nuestras vidas únicamente en torno a Dios. Esta exposición dolorosa no está destinada a condenarnos, sino a purificarnos, haciéndonos seguidores más efectivos y sinceros de Jesucristo. La Biblia habla mucho sobre la necesidad de purificación y refinamiento. Por ejemplo, Malachi 3:3, 1 Pedro 1,
6:7. Y la soledad espiritual es a menudo uno de los métodos elegidos por Dios para este trabajo. Además, emergiendo de una temporada de profunda soledad espiritual, a menudo equipa a las personas con una autoridad y profundidad espirituales únicas. Habiendo caminado por el desierto con Dios, después de haber sentido el dolor de ser inaudito pero aferrado a la fe, tienen una resiliencia probada y un conocimiento de primera mano de la suficiencia de Dios que no se puede obtener a través de medios superficiales. Pueden hablar sobre el dolor de los demás con autenticidad y compasión, ya que conocen personalmente la oscuridad. Es menos probable que ofrezcan respuestas trilladas, y es más probable que se sienten con otros en su sufrimiento, señalándoles suavemente hacia el Dios que está presente incluso en el silencio. Esta capacidad transformada para el ministerio es uno de los hermosos resultados que Dios orquesta a través de estas difíciles experiencias. Muestra que el dolor no fue desperdiciado. Dios lo invirtió para desarrollar una capacidad más profunda de amor, empatía y servicio dentro de nosotros, ampliando en última instancia el alcance de su reino a través de nuestras vidas transformadas. Este es un testimonio del poder redentor de Dios, convirtiendo las cenizas en belleza, tristeza en alegría, y aislamiento en una fuente de conexión con los demás, a través de la vulnerabilidad compartida y la gracia de Dios. Fortalece no solo nuestra fe individual, sino también nuestra capacidad de encarnar el amor de Jesucristo a un mundo herido. La capacidad transformada no solo aparece, está forjado en los fuegos de la dificultad, a menudo a través de la exposición repetida a desafíos similares. ¿Por qué la repetición? Si aprendiéramos la lección la primera vez, ¿no Dios simplemente nos movería? La Biblia sugiere que algunas lecciones son tan fundamentales, tan profundamente arraigadas en nuestra naturaleza caída, que requieren atención persistente y repetida del Divine Craftsman. Considere la nación de Israel en el desierto. Una y otra vez enfrentaron desafíos, sed, hambre, miedo a los enemigos, y una y otra vez respondieron con quejas y falta de confianza, a pesar de la disposición constante de Dios. Este no era Dios siendo cruel. Fue Dios exponiendo pacientemente la incredulidad y la dependencia profundamente arraigadas de las circunstancias en lugar de la dependencia de Él. Deuteronomio 8:2-3 habla directamente de esto, diciendo que Dios los llevó 40 años en el desierto para humillarte y probarte para saber qué había en tu corazón, ya sea que mantuvieras o no sus órdenes. Él te humilló, causándole hambre, y luego alimentarte con maná, para enseñarte que el hombre no vive solo en pan, sino en cada palabra que proviene de la boca del Señor. La repetición del hambre, entonces el maná, el hambre, entonces el maná, no fue arbitraria. Fue diseñado para grabar una lección sobre la fidelidad de Dios y su necesidad de vivir por Fau, la tierra. El revés, una señal de que no hemos progresado. Todavía hay una impureza que necesita quemarse. La visita del profeta Jeremías a la casa del alfarero en el capítulo 18 proporciona un poderoso visual para esto. Jeremías ve al alfarero que trabaja arcilla en el volante, pero la olla que estaba formando desde la arcilla estaba estropeada en sus manos. Entonces, el alfarero lo formó en otra olla, dando forma a que le parecía mejor. Jeremías 18:4. Dios usa esta ilustración para explicar su derecho soberano y su capacidad de reelaborar a Israel. Los patrones arraigados, el alfarero no descarta la arcilla. Enfrentando la misma tentación, el mismo miedo, el mismo patrón relacional, la misma tensión financiera, la misma lucha de salud, que pensamos que ya habíamos superado. Para eliminar. Evitar que me enganchara debido a las grandes revelaciones superiores. Y lo que es más importante, se convirtió en el contexto contra el cual el poder de Dios podría ser más claramente demostrado. Pablo aprendió a confiar completamente en la gracia y el poder de Dios, en el medio de su debilidad, no en la ausencia. La vida y el poder de Dios, que trabajan a través de nuestra humanidad débil y producida. Esta profunda verdad sobre la suficiencia de Dios a menudo se forja a través de las experiencias dolorosas y repetitivas, donde nuestra propia fuerza nos falla una y otra vez, lo que nos obliga a depender absoluta de Jesucristo. Este proceso de refinamiento repetitivo
también está profundamente relacionado con nuestro crecimiento a la semejanza de Jesucristo. La Biblia enseña que el último propósito de Dios para nosotros es conformarse con la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. Jesús mismo aprendió obediencia a través de lo que sufrió. Hebreos 5:8. Si bien su sufrimiento fue único y redentor, nuestras pruebas, incluidas las recurrentes, juegan un papel vital en la configuración de nuestro personaje, para reflejar el suyo. Piense en las cualidades de Cristo: paciencia, humildad, fe inquebrantable en Dios Padre, compasión por el sufrimiento, resistencia bajo presión. Estos se desarrollaron a través de sus propias experiencias de enfrentar la oposición, el malentendido, la traición y, en última instancia, la cruz. Nuestros encuentros repetidos con dificultades similares, tal vez la paciencia probada por el mismo hábito molesto en otra persona, la humildad desafiada por la misma tentación de orgullo después de un éxito, la fe tensa por una necesidad financiera recurrente, proporciona las mismas circunstancias, necesarias para que estas virtudes de Cristo se arraigan y crezcan en nosotros. Aprendemos a responder como lo haría, no en nuestra propia fuerza, sino al dibujar en su espíritu medio. El dolor de la repetición es el crisol en el que nuestras reacciones egoístas y carnales se queman lentamente, y el oro de la probabilidad de Cristo comienza a brillar. Reconocer el dolor y el cansancio es crucial. Repetidamente frente a la misma montaña, el mismo valle, la misma batalla interna es agotadora. Puede conducir a un profundo desánimo, haciéndonos cuestionar nuestra fe, nuestro progreso e incluso la fidelidad de Dios. Nos preguntamos, ¿por qué de nuevo? ¿No he pasado por esto lo suficiente? Aquí es donde la perspectiva ofrecida por la Biblia se convierte en nuestra línea de vida. Santiago 1:2-4 nos dice: Considéralo puro alegría, mis hermanos y hermanas, cada vez que enfrentas pruebas de varios tipos, porque sabes que las pruebas de tu fe producen perseverancia. Deje que la perseverancia termine su trabajo para que pueda ser maduro y completo. No faltan nada. Los diversos tipos de las pruebas ciertamente pueden incluir el mismo tipo revisitado. El propósito es la prueba de nuestra fe, que produce perseverancia. La perseverancia, o la firmeza, no es una cualidad desarrollada a través de victorias fáciles. Está forjado en la lucha prolongada y difícil donde renunciar parece la respuesta más lógica. Sin embargo, elegimos, por la gracia de Dios, seguir adelante, inclinarnos más duro en Dios, ejercer nuestros músculos de fe una y otra vez. Esta dependencia persistente, nacida de la necesidad repetida, es precisamente lo que Dios está desarrollando dentro de nosotros a través de estos ciclos. Está construyendo una confianza duradera en Él que no es fácilmente sacudida por las circunstancias. Una confianza que se convierte en una base inquebrantable para nuestras vidas. El dolor de la repetición, por lo tanto, no es un signo de desaprobación de Dios o nuestra insuficiencia, sino un testimonio de su amor paciente y decidido. Al igual que un refinador hábil calentando y recalentando el metal precioso para quemar todo el escudo y revelar el oro puro, Dios usa las repetidas presiones de la vida para purificar nuestros motivos, fortalecer nuestra fe y conformarnos más completamente a la imagen de su Hijo, Jesucristo. Este refinamiento es incómodo, a menudo profundamente doloroso e innegablemente agotador. Pero es necesario un trabajo del Potter divino, quien ve el recipiente terminado que pretende que seamos. Todavía no ha terminado con nosotros, y a veces el trabajo más vital requiere volver a la rueda, aplicar los mismos puntos de presión y remodelar la arcilla hasta que esté listo para su último propósito y refleje su gloria. Este compromiso de Dios con nuestra transformación es una expresión profunda de su gracia y su inquebrantable compromiso de lograr sus buenos propósitos en nuestras vidas. Nos asegura que incluso cuando nos sentimos atrapados en un ciclo de lucha, Dios está activamente comprometido, trabajando con intención, que nos da forma a algo hermoso y útil para su reino. La frustración que sentimos es parte del proceso, una señal de que está en marcha un trabajo profundo, dirigido al núcleo mismo de nuestro ser, eliminando las formas sutiles de autosuficiencia
y reemplazándolos con una dependencia inquebrantable solo de Dios. Este viaje, aunque marcado por el dolor repetitivo, en última instancia nos lleva a un lugar de fe más profunda, mayor madurez y una utilidad más profunda en manos de nuestro Creador y Redentor. Es a través de estas pruebas repetidas que aprendemos, no solo intelectualmente, sino experimentalmente, la verdad de los Filipenses 4:13. Puedo hacer todo esto a través de el que me da fuerza. Nuestras repetidas debilidades se convierten en el lienzo para que brille la fuerza de Dios. Esta promesa es cierta incluso cuando el juicio que enfrentamos no es solo difícil, sino que se siente fundamentalmente injusto. Cuando somos perjudicados, acusados falsamente, o sufrimos por el pecado o negligencia de otra persona, se reduce más. Desafía nuestra comprensión de un Dios justa, especialmente cuando sentimos que hemos estado luchando por hacer lo correcto en sus ojos. Este dolor específico, el dolor de la injusticia, puede ser el más debilitante porque ataca nuestro sentido de orden, justicia y, a menudo, nuestra identidad como alguien que intenta vivir con rectitud. Pensamos, estoy siguiendo la Biblia, estoy tratando de caminar con fe, confiar en Dios. ¿Por qué me castigan? Este fue el grito del salmista en el Salmo 73, mirando la prosperidad de los malvados mientras sufría. Confesó que sus pies casi se habían resbalado porque estaba envidia, cuestionando los caminos de Dios hasta que entró en el santuario y entendió su destino final. El dolor de la injusticia es una prueba poderosa porque nos tienta a cuestionar la bondad y la soberanía fundamental de Dios. Se siente como el caos reina, no el orden divino prometido en las Escrituras. Sin embargo, es precisamente en estos momentos que nuestra fe no solo se prueba, sino que tiene el potencial de ser más profundamente refinado. Es aquí donde el ejemplo de Jesucristo se vuelve primordial. Él, que no sabía pecado, se convirtió en pecado para nosotros. Según Corintios 5:21. Hizo todo bien. Vivió una vida perfecta, habló verdad, sanó a los enfermos, amó a los no amables, y su recompensa fue traición, acusaciones falsas, burla y la muerte más injusta imaginable en la cruz. Su sufrimiento no fue solo físico, fue la mejor experiencia de injusticia, soportando la ira de Dios destinada a la humanidad. Lo soportó voluntariamente. Su ejemplo nos enseña que hacer lo correcto no garantiza la exención del sufrimiento, especialmente el sufrimiento causado por el pecado y la caída del mundo. De hecho, a veces hacer lo correcto puede provocar la oscuridad. Juan 15:20 nos recuerda, «Si me persiguieron, también te perseguirán». Esto no hace que el dolor sea fácil de soportar, pero lo fundamenta dentro de una realidad bíblica. Nos recuerda que sufrir injustamente no es una señal de desaprobación o ausencia de Dios, sino potencialmente una señal de que estamos siguiendo en los pasos de Jesucristo. Considere a Joseph nuevamente, cuya historia tocamos antes. No se puso solo en prisión una vez por una falsa acusación. Su viaje de injusticia fue una serie prolongada de traiciones e errores. Primero, sus propios hermanos, por celos, lo arrojaron a un pozo y lo vendieron a la esclavitud. Un acto de profunda traición familiar por simplemente compartir sueños dados por Dios. Luego, después de servir fielmente a Potifar y ser puesto a cargo de su hogar, la esposa de Potifar lo acusó falsamente porque rechazó sus avances y eligió permanecer moralmente puro. Por hacer lo correcto y honrar las órdenes de Dios, fue encarcelado. Incluso en prisión, interpretó los sueños con precisión para el topeador y panadero del rey, pidiéndole al portador que lo recuerde cuando se restauró a favor de Faraón. Pero el portero lo olvidó durante 2 años completos. Génesis 40:23. Injusticia repetida, olvido repetido, sufrimiento repetido a pesar de demostrar constantemente integridad, sabiduría y fidelidad a Dios. Este no fue un evento único, fue una temporada, un largo período en el que hacer correcto condujo a un dolor más profundo y más contratiempos. Durante esos años en prisión, esperando y olvidado, la fe de Joseph debe haber sido probada inmensamente. ¿Estaba Dios realmente con él? ¿Sus sueños significaban algo? ¿Prevaltaría alguna vez la justicia?
Aquí es donde el dolor de la injusticia puede provocar amargura y desesperación, o puede profundizar nuestra fe. Depende de dónde arreglemos nuestra mirada. Si nos centramos únicamente en la injusticia en sí, las acciones de quienes nos perjudicaron, la injusticia de la situación, corremos el riesgo de consumirnos por la ira y el resentimiento, tal como el salmista casi lo hizo. Pero si nosotros, como José, mantenemos nuestra conexión con Dios, recordando sus promesas y carácter como se revela en la Biblia, incluso cuando no entendemos nuestras circunstancias, entonces la injusticia se convierte en una etapa para que Dios muestre su poder y su tiempo perfecto. Joseph continuó sirviendo, incluso en prisión. Génesis 39, 21-23. Porque confiaba en que Dios estaba con él. Sus circunstancias no dictaron su fidelidad. Su fidelidad estaba arraigada en algo más profundo que sus circunstancias. Esta resistencia frente al sufrimiento prolongado e inmerecido es un poderoso testimonio de una fe que no depende de la comodidad o justicia externa, sino del carácter inquebrantable de Dios. La Biblia nos asegura que Dios es un Dios de la justicia. El Salmo 33, 5 dice: Él ama la justicia y la justicia. La tierra está llena del firme amor del Señor. Esta verdad puede sentirse hueca cuando experimentamos la aguda aguijón de la injusticia. Lloramos: ¿dónde está tu justicia, Dios? Pero el momento de Dios no es nuestro momento. Isaías 55, 8, 9. Su justicia no siempre es una retribución inmediata contra el malhechor de una manera que podamos presenciar o entender. A menudo, su justicia implica un arco más largo, trabajando a través de las consecuencias del pecado, revelando la verdad de maneras inesperadas y, en última instancia, provocando la redención y la restauración, no solo para la víctima, sino a veces incluso para el perpetrador. La historia de Joseph es una profunda ilustración de esto. Cuando finalmente se enfrentó a sus hermanos, muchos años después, habiendo subido al poder en Egipto, no exigió venganza. En cambio, vio la mano de Dios en el trabajo a través de su maldad. Él dijo en Génesis 50, 20: En cuanto a ti, te referiste al mal contra mí, pero Dios lo decía en el bien, para traer lo que muchas personas deberían mantenerte viva, como lo son hoy. Esto no fue una negación del mal que cometieron. Era una declaración profunda de fe que el propósito soberano de Dios puede utilizar el pecado humano y la injusticia para lograr sus fines finos. Esta perspectiva solo se puede obtener a través de una profunda madurez espiritual y una confianza inquebrantable en el plan final de Dios. Una confianza forjada en el fuego del sufrimiento y refinado a través de juicios repetidos. El dolor de la injusticia nos obliga a enfrentar los límites del poder humano y la insuficiencia de confiar únicamente en los sistemas humanos de justicia. Los tribunales terrenales pueden ser corruptos, parciales o simplemente incapaces de descubrir la verdad completa o proporcionar una restitución adecuada. Cuando hemos agotado todas las vías humanas para la reparación y aún sufrimos las consecuencias de la injusticia, nos queda una opción: descender a la desesperación y la amargura, o ascender a una dependencia más profunda de Dios. Aquí es donde la fe es verdaderamente probada y probada. ¿Creemos que Dios ve? ¿Creemos que le importa? ¿Creemos que finalmente hará todo lo correcto? La Biblia nos da un rotundo sí. Romanos 12:19 nos instruye: Amados, nunca se vengue, pero déjelo a la ira de Dios, porque está escrito: Venganza es mía, lo pagaré, dice el Señor. Esta no es una invitación a la renuncia pasiva ante el error, sino un comando para dividir el resultado y el derecho a la retribución de Dios. Requiere una fe inmensa para liberar nuestro control de querer justicia entregada en nuestros términos y línea de tiempo. Además, sufrir injusticia injustamente por el bien de la justicia se identifica en las Escrituras como algo encomiable a la vista de Dios. 1 Pedro 2, 19-20 dice: Porque esto es algo gracioso, cuando consciente de Dios, uno soporta las tristes mientras sufre injustamente. ¿Para qué crédito es si, cuando pecas y te golpean por ello, perduras? Pero si lo haces bien y sufre por ello, esto es algo gracioso a la vista de Dios. Esto no hace que el dolor sea menos real o la injusticia menos incorrecta, pero replantea nuestro sufrimiento dentro de un contexto divino. Nos dice que la injusticia duradera pacientemente
basada en nuestra fe y conciencia de Dios, es un testigo poderoso. Demuestra una dependencia de un poder superior y un tipo diferente de fuerza que el mundo entiende. Esta fuerza no proviene de nosotros mismos, sino de la presencia del Espíritu Santo, otorgada por Dios a través de Jesucristo. La naturaleza prolongada de algunas injusticias puede ser particularmente desafiante. Cuando la falsa acusación persiste, la traición no está expuesta, o las consecuencias de las acciones de otro continúan afectando nuestras vidas año tras año, es fácil para el cansancio establecer. Esto es donde se requiere perseverancia, una cualidad que James 1:3-4 nos dice que se desarrolla a través de las pruebas, porque usted sabe que las pruebas de su fe producen firmeza, y permite que la fianza tenga su efecto total, que puede ser perfecto y completo, no sabe que las pruebas de su fe, los repetidos golpes de injusticia se apagaron a nuestra autosuficiencia y nos obligan a sacar fuerza de una fuente fuera de nosotros mismos. Esta dependencia de Dios es precisamente lo que está cultivando. Él quiere que nuestra fe esté tan arraigada en Él que ninguna circunstancia externa, sin importar cuán injusto o dolorosa, pueda desarraigarnos. El dolor de la injusticia también sirve como un marcado recordatorio del quebrantamiento del mundo en el que vivimos, un mundo empañado por el pecado desde la caída. Nos señala hacia el futuro cuando Jesucristo regresará y establecerá su reino en su plenitud, un reino de justicia perfecta, donde cada error se hará bien y cada lágrima será eliminada. Apocalipsis 21:4. Nuestro sufrimiento actual, soportado con fe, nos conecta con el sufrimiento de Jesucristo en la cruz y nos alinea con la esperanza de su glorioso regreso. Nos da un anhelo más profundo por ese día, cuando la justicia rodará como aguas y justicia como una corriente en constante flujo. Amós 5:24. Mientras tanto, estamos llamados a caminar por fe, no por la vista. 2 Corintios 5:7. Esto significa confiar en el carácter y las promesas de Dios como se revela en la Biblia, incluso cuando nuestra realidad actual parece contradecirlos. Significa continuar haciendo el bien, incluso cuando sufrimos por ello. Significa perdonar a los que nos han perjudicado, no porque necesariamente lo merecen, sino porque Dios nos ha perdonado a través de Jesucristo. Efesios 4:32. El perdón es un poderoso acto de liberar nuestro derecho a exigir justicia al delincuente y confiarla a Dios, liberándonos del poder corrosivo de la amargura. Este no es un trabajo fácil. Requiere fuerza sobrenatural proporcionada por Dios. El dolor de la injusticia, aunque agonizante, no es una señal de que Dios nos ha abandonado. En cambio, es una oportunidad para que Dios demuestre su presencia, su poder y su justicia definitiva, de manera que de otra manera no hubiera sido posible. Es en los valles más oscuros de la injusticia que la luz de la gracia de Dios puede brillar más brillante, revelando su firme amor y fidelidad. Nos llama a un nivel de confianza más profundo, obligando a nuestra fe a confiar, no en circunstancias favorables, sino de la verdad inmutable de quién es Dios y qué ha prometido en su Santa Biblia. La historia de José es un poderoso testimonio de esto, que demuestra cómo Dios puede tejer sus gloriosos propósitos a través del tejido del mal e injusticia humana, lo que finalmente provoca el bien y revela su plan perfecto. Nos recuerda que incluso cuando somos arrojados al pozo, se venden a la esclavitud o encarcelados falsamente por hacer lo correcto, Dios no está ausente, Él está presente, trabajando y dando forma a su voluntad divina, preparándonos para el destino que ha planeado, tal como lo hizo por Joseph. Este proceso es doloroso, sí, pero también tiene un propósito, lo que nos lleva más cerca del corazón de Dios y nos conforman más completamente a la imagen de nuestro Salvador, Jesucristo. Nuestra respuesta a la injusticia repetida revela la verdadera profundidad de nuestra fe. ¿Confiamos en la soberanía de Dios incluso cuando las cosas no tienen sentido para nosotros? ¿Creemos que sus promesas se cumplirán, incluso cuando parezcan distantes? Este es el fuego refinado, donde se purifica la fe preciosa. Separa una creencia superficial de una confianza profunda y permanente en el carácter de Dios.
Nos mueve más allá de una fe que simplemente espera respuestas fáciles y soluciones rápidas a uno que confíe en la bondad inherente y el control soberano de Dios. Incluso cuando el camino está envuelto en la niebla y nuestras oraciones parecen eco sin respuesta en el anulado. Este silencio divino no es ausencia. Es un espacio sagrado donde Dios a menudo está haciendo su trabajo más profundo dentro de nosotros, reestructurando nuestra comprensión, realineando nuestros deseos y solidificando nuestras bases en Él. La Biblia está repleta de ejemplos del pueblo de Dios perduradores de períodos de silencio profundo, donde se retuvo la intervención divina esperada o la clara orientación, lo que los obligó a confiar únicamente en las promesas reveladas en las Escrituras y la profunda garantía interna de la presence, ya de Dios, por débil que se sienta. Es en estas estaciones que la materia prima de nuestra creencia es probada por el fuego, quemando la escoria de la fe condicional, del tipo que confía en Dios solo cuando las cosas van bien y dejan atrás el oro puro de la confianza inquebrantable en su carácter, independientemente de las circunstancias. Este proceso de refinación es precisamente lo que se necesita para construir el tipo de resiliencia espiritual que puede resistir las tormentas de la vida. Es la diferencia entre un sistema de raíz poco profunda, que se marchita bajo sequía, y raíces profundas que extraen sustento de resortes invisibles. El silencio de Dios puede sentirse como una sequía, pero a menudo es la fuerza misma la que impulsa nuestras raíces más profundamente en la verdad de su palabra. Considere el trabajo del patriarca, un hombre descrito en la Biblia como sin culpa y recto, que temía a Dios y rechazaba el mal. Sufrió una pérdida inimaginable, sus hijos, su riqueza, su salud, todo mientras mantenía su integridad. A lo largo de los capítulos iniciales del libro de Job, vemos la profunda angustia de Job, su interrogatorio, su lamento. Pero por una porción significativa de su terrible experiencia, Dios guardó silencio. Job gritó, buscando respuestas, exigiendo a una audiencia con el Todopoderoso, preguntando por qué él, un hombre inocente, estaba sufriendo tan terriblemente. Sus amigos ofrecieron sus explicaciones teológicas defectuosas, atribuyendo su sufrimiento al pecado oculto, pero Job mantuvo su inocencia y continuó su sincero, a veces desesperado, adiós. El trabajo 23, 3-4, registra su anhelo. Oh, que sabía dónde podría encontrarlo, para que yo pudiera llegar a su asiento. Estaba mi caso ante él y llenaría mi boca con argumentos. Sin embargo, Dios no apareció de inmediato, ni ofreció una explicación. Este período prolongado de silencio divino para el trabajo fue insoportable. No era solo el dolor físico y la angustia emocional. Era el tormento espiritual de sentirse abandonado por el Dios al que había servido fielmente. Su fe fue empujada a su límite absoluto, probada por la aparente ausencia de la misma presencia que había definido su vida. Sin embargo, incluso en su hora más oscura, en medio de su sufrimiento y confusión, Job se aferró a una creencia central en la última justicia y soberanía de Dios. Aunque cuestionó los métodos de Dios, no abandonó completamente su confianza en la existencia y el poder de Dios. Declaró en el trabajo 13:15, aunque me mata, sin embargo, confiaré en Él, pero mantendré mis propios caminos antes que Él. Esta declaración, hecha en el crisol del silencio de Dios, demuestra la profundidad de la fe que puede surgir cuando todo lo demás es despojado. No fue una fe ciega, sino una fe que luchó con la difícil realidad de sufrimiento en la cara de un Dios aparentemente distante. Una fe que se negó a dejar la verdad central del ser de Dios, incluso cuando sus acciones, o la falta, fueron incomprensibles. Expuso las limitaciones de la comprensión de Job de las formas de Dios, que se basaron en parte en una teología de causa y efecto. La justicia trae la bendición, el pecado trae sufrimiento. Sufrió, pero una magnífica revelación del poder infinito de Dios, la sabiduría y la soberanía sobre toda la creación. Por lo tanto, me desprecio y me arrepiento de polvo y cenizas. El período de silencio, aunque doloroso, llevó a Job a un conocimiento mucho más profundo, más personal y asombrado de Dios que él antes. Su fe estaba refinada, no rota,
y surgió con una perspectiva purificada sobre la inmensidad y el misterio de las formas de Dios. Una perspectiva que solo podía ser forzada en el horno de las preguntas y aparentes de la división. Ejemplo final: Jesucristo mismo. Y él les dijo: mi alma está muy triste, incluso hasta la muerte. Permanezca aquí y mira. Nevertheless, not my will, but yours, be done. Jesus, the Son of God and fully man, expressed a clear desire for the path of suffering to be removed. Yet, the answer to this prayer was not the removal of the cup, but the strength to drink it. While an angel from heaven did appear to strengthen him, Luke 22:43, the ultimate request, the removal of the suffering, was met with a divine silence, in the sense that la circunstancia permaneció sin cambios. La fuerza necesitamos soportar el camino que ha establecido para nosotros. Mundo. Era una parte necesaria del sacrificio requerido para reconciliar a la humanidad con Dios. Para nosotros, el encuentro de periodos del silencio de Dios nos enseña a orar como lo hizo Jesús, con seriedad, pero siempre con la advertencia: sin embargo, no mi voluntad, sino la tuya, terminará. Entrena nuestra fe para confiar en que la voluntad de Dios, incluso cuando involucra dolor y preguntas sin respuesta, es, en última instancia, buena, y tiene un propósito superior que aún no entendemos. Nos obliga a ir más allá de una relación transaccional con Dios, donde rezamos y esperamos un resultado específico, a uno relacional, donde confiamos en el corazón y la sabiduría de Dios, incluso cuando sus caminos son misteriosos. La Biblia nos anima a esperar pacientemente a Dios. El Salmo 37:7 aconseja: esté quieto ante el Señor y espere pacientemente por Él. No se preocupe por el que prospere a su manera, sobre el hombre que lleva a cabo dispositivos malvados. Isaías 40:31 ofrece la promesa: pero los que esperan al Señor renovarán su fuerza, se montarán con alas como las águilas. Corre y no estarán cansados, caminarán y no se desmayan. Esperar a Dios a menudo implica períodos duraderos de silencio, donde la claridad o liberación que buscamos no es inmediatamente próxima. Esta espera no es pasiva. Es una postura activa de fe, que continúa confiando en las promesas de Dios, estudiando su Biblia, buscando su rostro y obedeciendo lo que ya sabemos que ha ordenado, incluso sin nuevas instrucciones. Lamentos 3, 25-26 ofrece una hermosa perspectiva. El Señor es bueno para los que lo esperan, para el alma que lo busca. Es bueno que uno espere en silencio la salvación del Señor. El silencio de Dios es a menudo su invitación para que escuchemos de manera diferente. Cuando las fuertes demandas de nuestros propios deseos o el ruido del mundo son abrumadores, su silencio puede ser el espacio tranquilo donde aprendemos a discernir su voz aún pequeña, como lo escuchó Elijah, después del viento, el terremoto y el fuego habían pasado. 1 Reyes 19, 11-12. Nos obliga a profundizar en la Biblia para obtener orientación, a buscar la sabiduría de los creyentes maduros y a prestar atención a las formas sutiles en que Dios podría estar trabajando en nuestras circunstancias o hablando a través de medios inesperados. A veces, la respuesta a nuestra oración no es una palabra o intervención directa, sino que Dios nos permite ver que su plan se desarrolla a través de eventos naturales o guiando nuestros propios pasos mientras caminamos en obediencia a los principios de su palabra. El silencio fomenta la dependencia del Espíritu Santo dentro de nosotros, confiando en su guía mientras navegamos por la incertidumbre. Cultiva el discernimiento, ayudándonos a distinguir entre la voz de Dios y otras influencias. Nos obliga a la fe del piloto automático y exige la búsqueda intencional de la presencia y la voluntad de Dios. El dolor de este silencio es real, pero es el dolor del crecimiento, muy parecido a un dolor muscular después de ser fortalecido. Es Dios estirando nuestra fe, ampliando nuestra capacidad de confiar en Él y preparándonos para desafíos futuros y una mayor intimidad con Él. Este proceso está diseñado para conformarnos cada vez más a la imagen de Jesucristo, quien aprendió obediencia a través de lo que sufrió, Hebreos 5:8, incluido el aparente silencio de Dios en su hora más agonizante. Estamos llamados a caminar por fe, no por vista, 2 Corintios 5:7. La vista requiere evidencia inmediata.
La fe confía en el trabajo y el momento invisibles de Dios. El silencio de Dios requiere la fe. La experiencia del silencio de Dios es fundamentalmente un ejercicio de confianza. Nos pregunta, ¿confías en Dios cuando no entiendes? ¿Confías en su amor cuando te sientes solo? ¿Confías en su poder cuando parece inactivo? Aquí es donde la fe se mueve del consentimiento intelectual a una relación viva y respiratoria. Aprendemos que Dios no es una máquina expendedora, dispensando respuestas o intervenciones a pedido. Es un Padre amoroso, un Rey soberano, cuyas formas son más altas que nuestros caminos. Isaías 55, 8, 9. Su silencio puede ser un proceso de poda, cortando nuestra dependencia de los resultados predecibles y obligándonos a depender únicamente de Él. Puede ser un período de prueba de nuestros motivos. ¿Estamos buscando a Dios por sus dones o por sí mismo? Cuando Dios está en silencio, todo lo que nos queda es Dios mismo, las promesas en su Biblia y el Espíritu interno. Este es el núcleo de nuestra fe, y a menudo es en el silencio que este núcleo se revela y fortalece. Surtar estos períodos de silencio con perseverancia desarrolla músculo espiritual. Romanos 5, 3 a 5 nos recuerda que el sufrimiento produce perseverancia, carácter de perseverancia y esperanza del personaje. Y la esperanza no nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo que nos ha sido dado. El silencio de Dios, como una forma de sufrimiento o juicio, es parte de este proceso. Cultiva la perseverancia mientras continuamos buscándolo sin recompensa inmediata. Esta perseverancia construye carácter, dándonos un diseño más resistente, paciente y de confianza. Este carácter fortalecido profundiza nuestra esperanza, una esperanza no enraizada en circunstancias cambiantes, sino en la fidelidad inmutable de Dios, confirmada por el amor derramado a través del Espíritu. Además, el silencio de Dios puede ser una oportunidad para que examinemos nuestros propios corazones y vidas. ¿Hay algo que obstaculice nuestra conexión con Dios? ¿Estamos escuchando su voz? ¿O esperamos que Él hable de una manera que nos convenga? ¿Realmente estamos buscando su voluntad? ¿O solo le pidemos que cuestione nuestros propios planes? Los periodos de silencio percibido pueden conducir a la introspección y la confesión, eliminando cualquier cosa que pueda estar creando distancia entre nosotros y Dios. El Salmo 139, 23-24, es una oración para esto. Búscame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conozca mis pensamientos, y vea si hay alguna manera malvada en mí, y guíame de la manera eterna. A veces, Dios está en silencio, porque está esperando que lidiemos con algo en nuestras propias vidas, que se arrepientan del pecado, obedezcan un comando que hemos estado evitando, o simplemente estar quieto y saber que Él es Dios. Salmo 46:10. La Biblia enseña que la obediencia es crucial para escuchar la voz de Dios. 1 Samuel 15:22 dice, «El Señor tiene un gran deleite en las ofrendas y sacrificios quemados, como para obedecer la voz del Señor. He aquí, obedecer es mejor que sacrificar». Si bien Dios está soberano y su silencio a menudo es para sus propios propósitos sabios más allá de nuestra comprensión, también vale la pena considerar si nuestras propias acciones o actitudes están contribuyendo a nuestro sentimiento de distancia de Él. Esto no quiere decir que todo silencio se deba a nuestro pecado. La historia de Job lo refuta claramente, pero el autoexamen honesto es una parte vital de navegar por estas temporadas. Debemos mantener ambas verdades, los propósitos soberanos de Dios en silencio y nuestra responsabilidad de caminar en la fe y la obediencia. El objetivo final del entrenamiento de Dios a través del silencio no es solo hacernos difíciles, sino hacernos más como Jesucristo. Jesús soportó la cruz, despreciando su vergüenza, debido a la alegría que se produjo ante Él. Hebreos 12:2. Su sufrimiento y su aparente abandono fueron necesarios para nuestra salvación. Nuestras propias estaciones de dificultad y silencio, aunque incomparablemente menos en su significado redentor, tienen un propósito similar en nuestras vidas: refinarnos, enseñarnos dependencia, profundizar nuestra fe y acercarnos a Dios. Nos enseñan a confiar en que incluso cuando nos sentimos inauditos o invisibles, Dios está presente, está trabajando, y su amor por nosotros es inquebrantable. La promesa de Jesucristo en Mateo 28:20 es: «He aquí,
estoy contigo siempre hasta el final de la era. Esta promesa es cierta incluso en el silencio. Su presencia no siempre está marcada por voces en auge o intervenciones milagrosas. A veces, se siente en la fuerza tranquila para soportar, la paz inexplicable en medio de la agitación, o la obra lenta y constante del Espíritu Santo que conforman nuestros corazones a la voluntad de Dios. Las Escrituras proporcionan numerosas garantías de que Dios escucha a su pueblo, incluso si la respuesta no es inmediata o en la forma que esperamos. 1 Juan 5, 14, 15 dice: «Y esta es la confianza que tenemos hacia Él, que si preguntamos algo de acuerdo con su voluntad, nos escucha. Y si sabemos que nos escucha en todo lo que pedimos, sabemos que tenemos las solicitudes que le hemos pedido». El desafío a menudo radica en discernir la voluntad de Dios y confiar en que su audición de nosotros resulta en el mejor resultado posible, de acuerdo con su plan perfecto, incluso cuando ese plan implica una temporada de silencio o una respuesta diferente a la que deseamos. El silencio nos obliga a lidiar con la soberanía de Dios, la verdad de que Él tiene el control total y trabaja todas las cosas para su gloria y nuestro bien, incluso las cosas que nos causan dolor y confusión. Romanos 8:28 es un faro de esperanza en estos tiempos. Y sabemos que para aquellos que aman a Dios, todas las cosas trabajan juntas para bien, para aquellos que se llaman según su propósito. Esto no significa que todo sea bueno, pero que Dios trabaja, a través de todas las cosas, incluido el doloroso silencio, para lograr un buen propósito en la vida de sus hijos. Navegar por el dolor del silencio de Dios requiere inclinarse fuertemente en la verdad revelada en la Biblia. Requiere recordar la fidelidad de Dios en el pasado, tanto en nuestras propias vidas como en la vida de las figuras bíblicas. Se requiere centrarse en el carácter inmutable de Dios, su amor, su sabiduría, su poder, su justicia, en lugar de nuestros sentimientos o circunstancias fugaces. Requiere rodearnos a nosotros mismos con una comunidad de fe que pueda ofrecer apoyo, oración y aliento bíblico durante estos tiempos difíciles. Y requiere continuar participando en las disciplinas espirituales, oración, estudio bíblico, adoración, incluso cuando se sienten secos o improductivos. Estos actos de fe son expresiones de nuestra confianza de que Dios todavía está presente y trabajando, incluso cuando no lo percibimos. Son anclajes que nos mantienen rápido cuando los vientos de duda comienzan a soplar. El silencio puede ser una prueba de nuestro compromiso. ¿Continuaremos buscando a Dios cuando se sienta como una conversación unidireccional? ¿Nuestra fe perdurará cuando los signos tangibles estén ausentes? La Biblia nos asegura que Dios recompensa a aquellos que lo buscan sinceramente. Hebreos 11. 6. Y a menudo, la búsqueda en sí misma, hecha en fe durante el silencio, es lo que nos prepara para recibir lo que Dios ha planeado, o simplemente profundiza nuestra relación con Él de una manera que no podría suceder de otra manera. Este viaje a través del silencio no se trata de ganar la atención o respuesta de Dios, sino de ser moldeado por su mano. Se trata de pasar de exigir a Dios actuar para que nos sometamos a su voluntad y tiempo perfectos. Se trata de aprender a estar contentos solo en Dios, encontrar nuestra seguridad y satisfacción en Él, independientemente de las circunstancias externas o los sentimientos internos de abandono. Los ejemplos de Job y Jesucristo nos enseñan que el intenso sufrimiento y el silencio divino percibido no son indicadores de la desaprobación o ausencia de Dios, sino que pueden ser partes integrales del plan de Dios para probar, refinar y finalmente revelarse de manera más profunda. El dolor del silencio es real, pero su propósito es profundo. Desafita las capas superficiales de fe y nos obliga a confrontar el verdadero objeto de nuestra confianza. ¿Son las bendiciones de Dios o Dios mismo? ¿Son las respuestas inmediatas de Dios o la sabiduría y el momento perfectos de Dios? La Biblia nos llama a una fe que perdura, una fe que es paciente, una fe que cree las promesas de Dios incluso cuando aún no se realizan. El silencio de Dios es un crisol para este tipo de fe. Su fe se abrochará bajo el peso del silencio divino o descubrirá la profunda presencia de Dios en la quietud. Es en estos momentos, guiados por la sabiduría de la Biblia,
y el ejemplo de Jesucristo, que nuestra fe es verdaderamente refinada. No navegue solo este viaje. Suscríbase y active notificaciones ahora para unirse a una comunidad que busca la voz de Dios en cada temporada. En el siguiente video, el cielo tiene un nuevo mensaje para ti.